Entonces, con una columna con lambda mayor que 100, hay que verificarla al pandeo. Y van a ver que a medida que crece, fíjense que a medida que más esbelta es la columna, más chico es el valor de la tensión a la que puede llegar. La madera es un poco menos, bueno, depende acá el tipo de madera que sea, no me acuerdo con qué madera calculamos el valor del lambda límite, y para el aluminio aproximadamente el lambda límite es 50, también depende de la aleación de aluminio. Más o menos el valor es un valor característico, que siempre, que no cambia mucho, aun cuando cambie la tensión de proporcionalidad del acero, es el valor de la esbeltez límite de Heresia. Entonces, a ver, para darles un ejemplo conceptual, si nosotros calculamos la esbeltez de una columna, supónganse que yo les doy 3 columnas que tienen todas la misma esbeltez, es decir, que todas tienen la misma longitud efectiva y tienen el mismo radio de giro. Entonces calculamos la esbeltez de la columna y todos nos da lo mismo. Por ejemplo, qué sé yo, que la esbeltez de la columna nos dé 80. ¿Sí? Les doy una columna, ustedes le calculan con su longitud efectiva y con su área, su momento de inercia y su radio de giro, la esbeltez le da 80. Y quiere decir que la columna que representa a esa esbeltez si es 80, la columna, de las 3 columnas, tanto de aluminio, de madera como de acero, me da esta esbeltez. Entonces, ahora, ¿a qué tensión falla una columna de 80 de esbeltez? Y bueno, si la columna es de aluminio, la falla, o sea, sigma crítico sobre sigma P, sería 0,5. Si fuese de madera, sigma crítico sobre sigma P, perdón, sería 0,3. Si es de madera, sería 0,5, sigma crítico sobre sigma P. Y si es de acero, la columna no falla por pandeo, falla por otra cosa porque no queda sobre el dominio de la fórmula de Euler. Tiene una esbeltez menor que la lambda límite. ¿Sí? Bueno, entonces en función de lo que vimos recién, vamos a hacer una definición o una distinción entre lo que llamamos columnas cortas, columnas intermedias y columnas largas. Las columnas largas son las que acabamos de estudiar, son las columnas que tienen una esbeltez mayor que la esbeltez límite. Y son las columnas que tienen peligro, tienen una esbeltez mayor o igual que la esbeltez límite, y tienen peligro de fallar por pandeo. Luego están las columnas cortas. Las columnas cortas son las columnas, los dos extremos que hemos visto, esto que les muestro acá, corta, y después la que les mostraba con la tira esta de papel, que es una columna larga. Entonces, las columnas largas son las que tienen una esbeltez mayor o igual que la esbeltez límite, que tienen peligro de fallar por pandeo. Las columnas cortas son las que tienen una esbeltez menor que un determinado valor, que lo vamos a llamar esbeltez 0, que son las columnas que las calculamos como, igual que al principio de la materia, como sigma normal sobre el área, menor o igual que la tensión de fluencia. Entonces las columnas cortas son las que fallan por cedencia o por fluencia, o por rotura si son de material frágil. Las columnas largas son las que fallan por pandeo, y nos quedan unas columnas intermedias que fallan por una combinación de cedencia y pandeo. Esas columnas intermedias no hay una ecuación analítica para estudiarla, o sea, hay una ecuación, pero la ecuación se obtiene no por una deducción cinemática, sino se obtiene a través de numerosos ensayos experimentales. Hay muchas fórmulas o ecuaciones determinadas experimentalmente para el estudio de estas columnas que se llaman intermedias, que sería cuando la esbeltez de la columna está entre lambda 0, que define el límite cuando la columna es corta, y lambda límite, que define el límite cuando la columna es esbelta. Esas columnas intermedias, como les digo, se usan ecuaciones empíricas, y nosotros vamos a utilizar la ecuación que se llama de Tetmacher-Jasinski, que se obtuvo en base a numerosos ensayos experimentales, y la ecuación es la ecuación, vamos a trabajar fundamentalmente con la ecuación de esta recta, que define una tensión crítica como A menos B por lambda, donde A y B son
constantes que se determinan experimentalmente, o sea que la van a tener de datos porque dependen del material. Entonces, vamos a tener tres tipos de columnas, y esos tres tipos son los que vamos a ver graficados a continuación. Entonces vamos a tener las columnas cortas, cuando la columna tiene un esbeltez. Este gráfico que está hecho acá, no se los he puesto, ¿por qué? Pero es para el acero. Entonces tenemos este gráfico que está acá arriba, perdón, la primera que tenemos acá arriba, que se la voy a remarcar con rojo. Esta parte que está aquí corresponde a columnas cortas. Y entonces este valor para columnas cortas el valor que define una esbeltez menor que la esbeltez para lambda 0 para columnas cortas es este valor de acá, lambda 0, que para columnas de acero es 60. Luego tenemos la parte que corresponde a columnas intermedias, que es la recta de Tegmascher que acabamos de ver. Y este valor que está acá corresponde a lambda límite, que es igual a 100. Entonces, en la parte que está en azul corresponde a columnas intermedias, la parte que está en rojo son columnas cortas que fallan por fluencia o cedencia, y luego estas columnas intermedias fallan por una combinación de pandeo y cedencia, y utilizamos la ecuación de Tetmacher-Jasinski. Y por último, tenemos lo que habíamos dibujado hace un rato en lila, donde el sigma crítico lo calculamos con la ecuación de Euler, ¿sí? Con la ecuación de Euler que estaba dividido lambda cuadrado. Entonces, eso es lo que hemos graficado hace un rato, sigma crítico en función de lambda. Pero resulta que nosotros para dimensionar, que lo que muy bien preguntaba un compañero recién, necesitamos calcular una tensión admisible si lo que queremos es dimensionar. Entonces, ¿qué coeficiente de seguridad le ponemos? Hay unos coeficientes de seguridad normativos, nosotros vamos a utilizar uno que es el de Engster, después ya van a ver en construcciones metálicas y de madera, van cambiando el coeficiente de seguridad de acuerdo también al destino de la estructura, nosotros se lo vamos a dar de dato, y si no vamos a utilizar que es el siguiente. Ese coeficiente de seguridad lo tenemos graficado a la derecha, el valor del coeficiente de seguridad en función de la esbeltez, es decir, en función del peligro que haya para el pandeo de la estructura. Entonces, ese coeficiente de seguridad vale. Desde acá, fíjense, si la columna es esbelta, o sea, si hay peligro de pandeo, el coeficiente de seguridad es el más grande de todos, 3,5. Porque la falla por pandeo es una falla catastrófica que debe prevenirse. Entonces, la tensión admisible, la tensión crítica admisible la obtenemos dividiendo el lila en 3,5. Entonces, lo que está aquí es la tensión crítica admisible, por eso baja tanto. Luego, si corresponde a la ecuación de Tetmacher, el coeficiente de seguridad varía así linealmente hasta que toma un valor acá que vale 1,7. Nosotros directamente para la práctica vamos a tomar como 1,7 constante para columnas cortas, pero ya se lo van a decir en la práctica, y después variando linealmente entre 1,7 y 3,5 para columnas intermedias. Pero esto es simplemente para que conozcan una de las maneras de tener en cuenta el coeficiente de seguridad. Es un coeficiente de seguridad que vale 1,7 si es corta, y después varía
crece hasta 3,5 y cuando hay peligro de pandeo es constante 3,5. Entonces, si dividimos sigma crítico en el coeficiente de seguridad, obtenemos la curva de sigma crítico admisible, que es la que tenemos acá. Entonces, si nosotros tenemos una valla, o pieza o elemento estructural que está sometido a compresión, ¿qué es lo primero que vamos a verificar? Es cómo la tengo que verificar o cómo la tengo que calcular esa estructura. Entonces, lo primero que vamos a determinar es de mi columna, con otro color para que se vea. Lo primero que vamos a calcular de la columna es la esbeltez que tiene la columna dividiendo la longitud efectiva de la columna que tengo sobre el radio de giro mínimo que tiene la columna que tengo que analizar. Y a esa esbeltez que tiene mi columna la voy a comparar con las esbelteces lambda límite y la esbeltez lambda cero. La esbeltez lambda límite y la esbeltez lambda cero dependen de las propiedades del material. Entonces, lambda límite la calculamos como teníamos acá, como la raíz cuadrada de pi cuadrado por e, que es una propiedad del material sobre sigma p, y lambda cero la sacamos de acá, poniéndola sigma crítico igual a la tensión de fluencia, y de acá sacamos lambda cero. Eso lo van a repasar en la práctica. Entonces, una vez que tengo definido lambda límite y lambda cero, me fijo si la columna que estoy analizando tiene una esbeltez más grande que la esbeltez límite, pues su peligro de falla es por pandeo y la calculo por pandeo. Si lambda, la esbeltez de la columna, está entre lambda límite y lambda cero, es una columna intermedia, y entonces, ¿cómo la analizo? Usando el sigma crítico que sale de la ecuación de Euler, donde A y B van a ser datos porque son propiedades del material. Y si la esbeltez de la columna es más chica que la esbeltez lambda cero, no, te dice el valor. No, sí, a la Margarita o al Joaquín. Decirle que de todas maneras, Jorge Charle, que pongan también que se tienen que adecuar a la resolución del superior. Y la esbeltez lambda cero, bueno, y si es menor que la esbeltez lambda cero, que estamos acá, la columna es corta, entonces va a fallar directamente por la tensión de fluencia. Acá no sé por qué no sale, pero lo voy a agregar ahora a mano. Esta es la tensión de fluencia y esta es la tensión de proporcionalidad. Entonces, si la columna es corta, falla por fluencia y la calculamos igual que antes. Normal sobre el área, menor que igual que sigma de influencia, o menor o igual que sigma admisible. Si no, trabajamos con este sigma crítico, y si no, con este sigma crítico. ¿Estamos, chicos? Esos son los conceptos que después tenemos que aplicarlos, por supuesto, en los problemas. ¿Quieren preguntar algo? Bueno, chicos, hay un montón de videos en YouTube donde hacen ensayos experimentales para mostrar cómo es el fenómeno de pandeo y la falla brusca que tiene este tipo de falla en una estructura, ¿no? Entonces yo les he elegido, acá les dejé el link puesto en la diapositiva, pero les he elegido para mostrarles uno. También tengan cuidado con internet porque hay cada cosa que está mal hecha, pero bueno, esto está bastante bien explicado, por eso se los comparto. Lo que no sé, yo creo que para compartirles con sonido, tengo que poner acá compartir con sonido. A ver. A ver, así. Ya me dicen ustedes si lo ven bien o no. ¿Lo ven ahí al video? ¿O están viendo una imagen por lo menos? Sí, bueno. Sí. Ahí se los muestro. El ensayo sobre una columna tiene como objetivo determinar la carga máxima que puede soportar. En este momento se está ensayando una columna empotrada en la parte inferior y articulada en su extremo superior.
La deflexión de la columna es típica dependiendo de los tipos de soporte. En este ensayo se determinó la carga crítica a través del desarrollo de Euler y se puede ver que la columna se ha deflectado apreciablemente. Como no se ha superado la carga máxima que puede soportar la columna, al momento de retirar los pesos muertos calibrados, esta debe recuperar su forma inicial sin ningún tipo de falla. Los investigadores encontraron